Josué capítulo 3. Voy a dar lectura a todo este capítulo. Dice desde el versículo 1, y levantóse Josué de mañana, y partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo, y mandaron al pueblo, diciendo, cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Empero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde aqueste día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hubieres entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, llegaos acá y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo y al eteo y al heveo y al fereceo y al gergeseo y al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu 1. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían a la mar de los llanos, al mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Lo vengo leyendo a este capítulo desde la semana pasada. Me gusta leer las meditaciones de Spurgeon, y bueno, este era uno de los pasajes, y relata un momento de la historia del pueblo de Israel que fue crucial. Y creo que para nosotros, de forma personal, podríamos tomar, o yo en lo personal he tomado 3 textos por lo menos como promesas, porque es un pasaje muy, muy hermoso, ¿no? Y quería cantar el himno que cantábamos, Cristo mi piloto sé, porque también de eso se trata. Antes de venir leía en el Salmo, creo que es el 48, Él nos capitaneará hasta la muerte, grande es Jehová.
Y así es porque tenemos una promesa ahí de que el Señor nos ha de guiar, si somos sus hijos, hasta que el Señor nos llame a su presencia o el Señor nos venga a buscar, hasta la muerte, hasta el final. Y así fue con el pueblo, pero realmente esto tenía dos ópticas en la cual yo lo analicé. Desde la óptica de Josué con su experiencia particular, pero también desde la óptica del pueblo con la palabra que ellos habían recibido. Vemos a Josué en el versículo 1 que dice que se levantó de mañana, y eso nos habla de que era un hombre que madrugaba en hacer también la voluntad del Señor. Un hombre de ejemplo, el sucesor de Moisés, que a estas alturas ya tenía toda la palabra del Señor dada, la había recibido. A estas alturas conocía la voluntad del Señor, a estas alturas el Señor le había dicho lo que iba a hacer. En ese momento y muchos años antes, conocía la voluntad del Dios para el pueblo, no había nada que esperar, había que levantarse de mañana y había que poner en práctica todo aquello que el Señor le había dicho. Había que madrugar. Como dice la palabra, me hallan los que madrugando me buscan también, con otra aplicación. Pero pensemos en esto, porque dice que partieron de Sitim, vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen, y pasados 3 días, etc. El pueblo de Israel, a las puertas de cruzar hacia la tierra prometida, observando durante 3 días cómo el Jordán revertía sobre todos sus bordes, era el tiempo de la siega. No se sabe la altura, la altura del Jordán en la cual ellos pasaron, pero nos dice que era la época de la siega, con lo cual estuve leyendo que era alrededor como de 100 metros de anchura, el Jordán en esta época, ¿no? Y con una caída aproximada de unos 300 metros, podía llegar a alcanzar unos 7, 8 kilómetros por hora de velocidad, pero con mayor caudal, obviamente mayor era la velocidad. Un pueblo muy numeroso, a los cuales el Señor los llevó para que se paren como si fuera delante del problema, 3 días observándolo. Yo pienso, ¿qué habrá pensado cada uno de ellos, no? Obviamente algunos lo habrán estado observando, corriéndolo a lo ancho, a ver si hay un lugar más finito para que pudieran llegar a pasar. Otros directamente pensando que era imposible. Otros buscando algún tipo de estrategia o salida para que pudieran pasar la mayor cantidad de gente. Pero también a veces el Señor nos pone en esa situación. Nos pone al frente del Jordán, nos pone al frente de un problema para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad. Y es sano, y el Señor se agrada en hacerlo así, porque es la experiencia de la vida del cristiano. Depender del Señor. Muchas veces lo he contado, pero siempre me quedó grabado. Un hermano estaba hablando de la historia de Moisés y de la madurez humana. Que en lo humano una persona comienza a madurar desde la niñez, adolescencia, juventud, cuanto menos depende de sus padres. Pero en los caminos del Señor es al revés. El creyente maduro es aquel que cada día más depende de su Padre Celestial. Y el Señor se agrada de eso, obviamente. Él ya sabía lo que iba a hacer y cada uno habrá tenido su prueba. Luego pasan los oficiales que atraviesan por medio del campo, les dicen cómo iba a ser el pasaje por el Jordán, pero también les dice la distancia que había, ¿no? Dice el versículo 4, empero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. De nuevo, el Señor nos pone en ciertas circunstancias de imposibilidad de resolución por parte nuestra, pero a veces pasamos por caminos o circunstancias que nunca hemos pasado. En mayor o menor medida, todos nosotros somos seres de costumbre y cuando se nos quita de la costumbre, o como se conoce de nuestra zona de confort, nos sentimos un poco amenazados.
Y también a veces el Señor nos hace ir por caminos en los cuales no hemos andado, para que dependamos del Señor, para que dependamos de Él. Pero bueno, ahí está nuestra reacción. Por eso, el texto 5, que también lo he leído un montón de veces, y un montón de veces he intentado animarme con este texto, que dice: Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Me he quedado nuevamente infinidad de veces con la segunda parte, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Seguramente creo que muchos de los que estamos acá podríamos decir lo mismo, pero hay una orden imperativa previa a esto, ¿no? A esta declaración, que obviamente habrá animado el corazón de los que estaban ahí, si acaso también tenían temor del Señor. Santificaos. Y yo pensaba, ¿por qué le dice santificaos? Si el Señor está diciendo que Él va a hacer una maravilla. En este caso, la maravilla del Señor iba a ser hecha o no, independientemente de la actitud que tomaran los hebreos, pero ellos tenían una orden que recibir. Hay una correlación directa, porque dice, santificaos porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Hay una relación directa entre las maravillas que el Señor hace y la santificación también. Leía que el Señor Jesús, cuando va a su tierra, en Nazaret, dice que no pudo hacer muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Es otra aplicación, pero el Señor a veces detiene su mano porque no hay fe en el corazón. Y en este caso, yo pensaba, ¿por qué santificaos? Y me acordaba de 1 Corintios capítulo 10, no lo busquen, yo se los voy a leer, que relata quizá la generación anterior, bajo la guía de Moisés, pero cada uno tuvo su experiencia. Y ellos sí que vieron maravillas, pero con los ojos, con el sentido de la vista. Nos dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron la mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube en la mar, todos comieron la misma bebida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, todos comieron la vianda espiritual. Pero dice el versículo 5, de muchos de ellos no se agradó Dios. Y yo pensaba, digo, ¿qué enseñanza puedo sacar yo para mí personalmente con este texto? Que necesito tener una comunión con el Señor. Ellos tenían que apartarse de las cosas comunes. Así, cuando estaban al pie del Sinaí, ellos tenían que santificarse y lavar sus vestidos, porque el Señor iba a descender al monte. Les dio la ley. Pero tenían que hacerlo porque cada uno tomaría una dimensión distinta de ese hecho. Y eso tiene que ver con la vista espiritual. Hoy también a la tarde charlábamos con Juli. Digo, ¿cómo es la ceguera espiritual? Porque los fariseos conocían un montón de la palabra del Señor. ¿Pero qué decía el Señor de ellos? Son ciegos, guías de ciegos. Entonces, llevándolo al extremo, la falta de limpieza, la falta de comunión con el Señor, la falta de temor, porque el temor es el principio de la sabiduría, lo que me lleva delante del Señor a ponerlo en estima, es lo que me quita la vista y no pondero las cosas que el Señor hace. ¿Cuántas veces el Señor pasa adelante y no lo veo? No lo veo. Es porque falta esto. A veces el Señor no detiene sus maravillas, pero no lo veo. Entonces, estoy con un ánimo de queja, no estoy viendo al Señor. En este caso, el arca del pacto pasaría delante de ellos y estaría a una distancia como de 2000 codos, unos 900 metros aproximadamente, para que todos pudieran ver el camino por el cual nunca habían pasado y seguirlo. Pero la falta también de una comunión con el Señor, de un examen personal, porque esta palabra fue dada de forma masiva, pero tenía una aplicación particular. Cada uno tenía que tomar una actitud respecto a esta maravilla que el Señor haría en el día de mañana. Y bueno, yo lo pensaba para mí también. Yo deseo, con todo mi corazón, que este texto
pueda apropiármelo como una promesa. Santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Y lo deseo con todo mi corazón. Pero realmente tiene que, como decía en Oseas, y se leyó en la reunión de jóvenes, lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La forma exterior de aparente comunión con el Señor o religiosidad tantas veces no tienen nada que ver con lo de adentro del corazón. Los fariseos de vuelta, que es el ejemplo malo por excelencia, sepulcros blanqueados, el Señor dictaba de ellos. Pero el Señor haría una maravilla, lo había prometido y así lo haría porque sus propósitos son mucho mayores que nuestra propia actitud, son mucho mayores. Y está la orden, ¿no? Ellos tenían que ir, los sacerdotes, estoy buscando el texto, los sacerdotes y levitas tenían que llevar el arca del pacto, la figura de la presencia de Dios mismo en medio del pueblo, abriendo o deteniendo ese torrente que ellos seguramente le tenían temor, deteniéndolo, parándose delante. Por eso la expresión hermosa, una pregunta del Nuevo Testamento: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Bueno, este es, y respondamos cada uno de nosotros también, ¿quién es para mí este que aun el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? La presencia de Dios mismo en el pueblo es también la presencia de Dios mismo en mi vida, abriendo puertas. ¿Cómo ellos debían ver esto? Porque no habían pasado nunca por ese camino, y viéndolo podían seguirlo. También había estado leyendo que durante todo el transcurso del Jordán tiene varias cascadas, y en algunos casos, quizá en el fondo pueda llegar a haber algún desnivel de unos 4 metros, por ejemplo. Imagínense eso seco, sería un terreno que por ahí no sería todo llano. Yo me imaginaba un terreno todo llano y perfecto, de arena suave para pasar. Pero ellos tenían que reconocer el arca del pacto delante para poder avanzar. Y el versículo 10, cuando Josué, que también tuvo una palabra del Señor personal, que seguramente cambió para él ese día y los años subsiguientes, porque el Señor le dijo a él: desde aquel día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Y Moisés le había dejado la vara alta, pero no se trata de la habilidad humana, se trata de la guía del Señor. Y ahí la palabra que él tenía que hacer. Pero bueno, Moisés, versículo 10, les dice, y esto también es una palabra preciosa: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, etc. Versículo 11, he aquí, el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. El nombre del Señor, señoreador de toda la tierra. Los nombres del Señor nos muestran su característica, nos muestran su inmensidad, su omnipotencia. El señoreador delante de la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Qué hermosa palabra también, porque quizás en esta noche he venido temeroso, o he venido con dudas, o he venido con temores, pero el Señor nos dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros. El arca del pacto, o el señoreador de toda la tierra, pasa el Jordán delante de vosotros. Si yo tengo esa palabra, el enemigo es echado. Es echado, dice que Él echará. En esto lo conoceréis. En esto lo conoceréis. Él nos capitaneará hasta la muerte. ¿Cuántas veces hago el Señor seguirme a mí, o procuro que así sea, gracias que el Señor no lo hace, pero no seguirlo yo al Señor? En vez de consultar su voluntad, a veces emprendo cosas y le pido al Señor que me guíe, en vez de consultar su voluntad. El Señor pasa delante de vosotros, entonces conoceréis que está en medio de vosotros y que el Señor te dará la victoria.
contra vuestros enemigos. Y así sucedió, ¿no? No podía pasar de otra manera. Dice su palabra que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueron asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán. Y así sucedió, ¿no? Porque dice el versículo 15, así como los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto fueron mojados a la orilla del agua, versículo 16, las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Si ellos cruzaron paralelamente hacia Jericó, que Jericó estaba a unos 8 o 9 kilómetros del Jordán, las aguas que se detuvieron fueron ni siquiera cerca de la vista, como a 50 kilómetros. Bien lejos, para que no haya ningún tipo de duda de que aquello que los atemorizaba 3 días atrás, cuando lo observaban, que podía llegar a arrasar todo lo que se pusiera delante, bien lejos, el Señor deteniéndolo, el arca del pacto frenándolo, bien lejos, sin siquiera acercarse. Y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Que también en esta noche yo le pedí al Señor que, porque me pasa mucho que los jueves, como que vengo agitado del trabajo, como que vengo con una mente poco atenta, oído poco atento, que hoy la palabra del Señor pueda hacer también todo para mí, que yo pueda apropiarme de estos textos y que el Señor también pueda obrar estas maravillas. Lo hace con la iglesia, lo ha hecho en la iglesia, pero el Señor, más allá de la experiencia colectiva, hay una experiencia individual que pasar. Y si tuviera que decir un texto con el cual es todo el pasaje hermoso, pero santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Que así pueda ser en esta hora y que en las maravillas que el Señor obra pueda tener la real dimensión de lo que ha sido. En los imposibles, y lo cantamos, ¿no? En lo imposible Dios se especializa, como dice, enfrenta a ríos sin paso aparente, un corito que solemos cantar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos de oración. Recordemos alabar al Señor por las oraciones contestadas también en favor de la iglesia. Después de tantos años, el Señor nos ha dado la bendición que le rogábamos de tener un pastor también. Oremos por los hermanos que están padeciendo enfermedades. Oremos por Lorena Dufour, oremos por mi mamá también, pero sobre todo por la salvación también de mi abuela, de mis tías, que están como sensibles, el momento donde el Señor también las aprieta, ¿no? Que sea todo para dar la gloria al Señor. Oremos también porque el domingo en Miramar, ellos van de tener una asamblea de reconocimiento de dones, tengámoslos en oración. No sé si hay algún pedido más. Yo quería agradecer las oraciones y decir a la iglesia también que esto fueron pruebas que el Señor permitió, pero con mucho gozo. El Señor fue muy misericordioso, porque la enfermedad que tenía mi papá había dicho el médico el proceso de 10 años. Y me dijo, pero el paso está en la estancia última, que son de 1 a 3 años. El COVID aceleró de tal forma todo, que todo el mundo. Y nosotros vimos la mano poderosa del Señor, con misericordia, con mucha misericordia. Así que lejos de está cierta tristeza, ¿no? Pero estamos muy agradecidos y sorprendidos de la misericordia y la maravilla del Señor que tuvo para con su papá y para con la familia. Que le decía, llega un momento que el paciente ya no es consciente de nada. Señor, la familia, sobre todo el hermano. Así que no puedo más que alabar al Señor y darle las gracias
Bueno, gracias al Señor también. Por Mónica Almaraz. Sabía que algo me olvidaba. Karina Pinela la operan el lunes, así que tengámosla también en oración. ¿Laura cuánto? Bajo. Bueno, la vecina de Marina, Laura Bajo. El domingo vino un alma, Emiliano, vino ya terminando la reunión, pero bueno, un alma muy cargada, que dijo que iba a venir, bueno, hoy, pero no lo vemos, pero estaba muy, muy cargada, así que oremos por él, dijo que iba a venir con su familia. Tengámoslo en oración. Bueno, oremos.